Muy buenas noches. Hoy vamos a comenzar con la nueva asignatura que es filosofía. Entonces vamos a comenzar con el primer tema que es sobre los tipos de pensamiento. Tenemos el pensamiento mítico y cotidiano versus el pensamiento científico y filosófico. Es algo que se da día a día en nuestra toma de decisiones. Entonces, como sabemos, el ser humano siempre ha buscado explicar la realidad desde tiempos antiguos. Siempre se ha preguntado por qué estamos aquí, para qué estoy vivo, qué hago, etcétera. Siempre buscando la razón. El ser humano ha pasado del mito a la razón en la época contemporánea. Ahora se busca más hechos que mitos. Entonces es algo que ya pasa en la actualidad. Entonces, ¿cuál es la necesidad de las explicaciones? Comprender el mundo. El ser humano siempre quiere, por curiosidad más que sea, en el fondo, descubrir por qué estoy aquí en el mundo, cuál es el sentido de mi vida y por qué debo tomar decisiones. Entonces, esa es la necesidad de las explicaciones. Y aquí vamos con el primer pensamiento, que es el pensamiento mítico, que se explica la realidad mediante dioses, fuerzas sobrenaturales y relatos sagrados. Tal vez algunos seguimos creyendo, por ejemplo, en la limpieza con las plantas medicinales, con el huevo, etcétera, los chamanes. Esos son pensamientos míticos porque no está comprobado que eso ayude científicamente. No hay una razón, no hay un hecho comprobado. Entonces, solo son algo que se ha ido trascendiendo de generación en generación mediante la fe. Entonces, ¿cuáles son las características del pensamiento mítico? Que es tradicional, es simbólico y no es comprobable. Como les decía, esos ejemplos, a veces mi abuelita me limpiaba y luego mi mami me limpiaba, entonces yo sigo la tradición y a veces pensamos que sirve, pero si lo vamos al hecho científico no es comprobable. Son hechos simbólicos, son algo que lo hacemos más por fe que porque está comprobado, que nos ayuda verdaderamente. Entonces son pensamientos míticos porque es algo tradicional y esto ya se está perdiendo. Ya no es que las personas crean tanto, pero todavía se mantiene en algunos hogares. ¿Cuáles son los ejemplos de pensamientos míticos? Pues los mitos de la creación, las leyendas, los mitos precolombinos. Recordemos que las antiguas culturas creían en diferentes dioses. Los incas en el dios Inti y por ahí las diferentes culturas tenían todo tipo de dioses, ya que en realidad no se puede comprobar. Entonces son pensamientos míticos. Es algo rápido, por decirlo así, pero que no se comprueba. Entonces el pensamiento cotidiano es una forma común de pensar basada en la experiencia y las costumbres. Básicamente es tomar las decisiones inmediatamente. No sé si se han dado cuenta que a veces les dicen, vamos por un helado, y ustedes ni piensan nada, nada, sí, vamos, de uno. Ya entonces no se detuvieron a pensar tal vez en otra cosa, pero lo tomaron inmediatamente esa decisión. ¿Cuáles son las características de este pensamiento cotidiano? Que es práctico, es inmediato y no es crítico. Como les decía, son decisiones inmediatas y esto lo ocupamos en la vida diaria. Vamos a la casa de la abuela, vamos, ni siquiera se detuvieron a pensar que tal vez tienen tareas, tal vez tienen trabajo, etcétera, solo tomaron la decisión impulsivamente y eso pasa muy seguido. Por eso siempre hay que pensar y luego actuar, como decía René Descartes. Entonces las limitaciones del pensamiento mítico y cotidiano es que no cuestionan ni verifican la verdad, solo la toman la decisión. No están diciendo, no están ni dudando en la toma de esa decisión. Solo la dicen impulsivamente, sí, no, de una. No, no se detuvieron a pensar, a razonar,
si está bien, si está mal. El pensamiento científico, en cambio, es basado en la observación. Entonces significa que es algo comprobado, es en la experimentación, en el método. Ellos ya les gusta que todos sean hechos, más no mitos. ¿Cuáles son las características del pensamiento científico? Pues que son objetivos, verificables, sistemático. Es decir, cuando yo tomo una decisión, primero la razono y luego la tomo. Me conviene, por ejemplo, me invitan, no sé, ¿quieres ir a tomar un helado? Me detengo a pensar, tengo deberes, tengo tareas, tengo trabajo, etcétera. Si no tengo, pues acepto, si tengo, no lo acepto, pero se detuvo a pensar, a razonar esa cuestión. Entonces eso es lo que deberían hacer a diario para cada pregunta, para cada decisión que tomemos. El pensamiento filosófico, en cambio, es la reflexión racional y crítica sobre la realidad. Básicamente el pensamiento filosófico nos sirve para pensar, para razonar, para tomar mejores decisiones. ¿Cuáles son las características del pensamiento filosófico? Que es racional, es crítico y es argumentativo. Siempre va a ser crítico un pensamiento filosófico, porque yo necesito buscar esos hechos para que las demás personas se den cuenta de mi argumento que es verdadero. Porque no es lo mismo inventarme algo y luego se den cuenta que es falso a tener argumentos. Entonces siempre el pensamiento filosófico está marcado por ser crítico. Entonces la ciencia y la filosofía están muy relacionadas. La ciencia explica cómo, la filosofía reflexiona el por qué. ¿Ya? Entonces siempre van conectados ambos buscando hechos comprobables, ya no mitos. Entonces, como les decía, del mito al logos, del mito a la verdad, eh, básicamente es el paso de la creencia a la razón. Si nosotros nos fijamos en las antiguas culturas, todos tenían creencias en diferentes dioses, tomaban decisiones muy impulsivas, por eso había muchas guerras, etcétera. Entonces, con el paso del tiempo, ya la razón ha tomado, aunque en la actualidad todavía no lo podemos decir que está al 100%, pero es mejor que antes. Ya la razón se mantiene, ya no hay tanta gente que cree tal vez en cosas que hace 20, 30 años se creían que eran ciertas y es lo que pasa. La importancia de la filosofía es fomentar el pensamiento crítico y responsable, sobre todo ser críticos, buscar hechos verificables. Si yo voy a dar un argumento, una opinión, que sea comprobable, que sea cierto, para no generar confusiones, etcétera. En la aplicación en la vida actual, nosotros lo utilizamos a diario, como les decía, para las tomas de decisiones. Nosotros analizamos sí, no, por qué debería, me invitan, no sé, quieres ir a comer una hamburguesa, usted tiene que analizar si puedo, es saludable, no es saludable, debo cuidarme, etcétera, y tomar esa decisión, pero siempre con el razonamiento correcto. No puedo ir impulsivamente todos tomando las decisiones porque en algún punto voy a fracasar. Si yo voy impulsivamente sí, acepto, sí, acepto, sí, 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 no, no, no. Entonces siempre es bueno razonar un poco y luego tomar la decisión correcta que me convenga a mí como persona. ¿Ya? El primer debercito tiene que investigar usted un mito precolombino, es decir, de la conquista aquí de los españoles, y redactar un breve resumen nada más. Los mitos antiguos que tenían, tal vez de las fiestas tradicionales, no sé, ahí usted tiene que investigar. Entonces eso ha sido todo. ¿Alguna preguntita? Y entonces nos vemos el día de mañana. Que tengan una excelente noche.
Muchas gracias, linda noche.